a una nueva edición de las cartas sobre la mesa, ya en nuestro séptimo año, exactamente, séptimo año, comenzando 2024. Le damos nuestra cordial bienvenida y le agradecemos a la sintonía que tiene con nosotros a través de la señal de Cable Mundo, desde Antofagasta hasta Los Lagos, pero también las otras plataformas de distribución de cable que hay en distintas partes, como es el caso, digamos, de Ñublevisión o el caso de Telecauquenes, quienes también transmiten nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Y por supuesto, Radio Nunguén en Concepción, que tiene la gentileza de poder reproducirnos en audio al menos y también en video a través de sus plataformas en toda esa región del Biobío. Agradecemos también a todas las redes sociales y a quienes se conectan con nosotros a través de ella, de Instagram, no se olviden un like, por supuesto, Facebook, YouTube, donde también están esta edición y las ediciones anteriores de las cartas sobre la mesa, donde hemos abordado una diversidad de temas que tienen que ver tanto con el bienestar de la comunidad, de la sociedad, de las personas, pero también, como usted bien sabe, damos todo un zoom a lo que son los fenómenos y procesos políticos a nivel internacional, regional y nacional. Agradecemos también a Aurus, una joyería que es distinta porque no solamente tiene relojes, joyas que normalmente usted las puede buscar o puede necesitar, ya sea para regalo, para su uso personal, sino que también tiene esos pequeños lingotes de oro que son una maravilla porque son unos pequeñitos, hay distintos tamaños, usted los puede ver en joyería Auros, pues es una onza de oro, el más pequeño, y que aparte de que no paga impuestos, se constituye en un verdadero regalo distinto, interesante, porque le permite no solamente quedar bien, pero hacer un regalo que se va valorizando en el tiempo, dado que el oro no pierde el tiempo, lo puede transformar en dinero contante y sonante cuando usted quiera, y se transforma también en un regalo que es distinto, o si usted quiere invertir, el oro siempre es un buen refugio para todos aquellos que desean de alguna forma enfrentar las etapas de baja de la economía y particularmente en esta etapa del año 24, donde la inflación se transforma en un fantasma que está acechándonos permanentemente. Hoy día, a nivel internacional, la inflación es uno de los temas que ya vamos a conversar sobre eso, pero que claramente joyería Oro le permite a través de esta barrita de oro de una onza, claramente poder tener, yo diría, una reserva que le puede ayudar muchísimo en tiempos de las vacas flacas, como se dice normalmente, como una inversión duradera, ¿no?, que puede usted transmitir o traspasar a su familia, a sus nietos, nietas, en fin. Así que agradecemos a todos ellos y a ustedes por acompañarnos ya en este séptimo año de las cartas sobre la mesa. Exactamente, si usted va a la playa, digamos, y quiere disfrutar este verano, tiene que hacerlo, yo diría, con ciertas precauciones. Y es que usted ya ha escuchado hablar y estamos todos presentes que en la agenda internacional y en la nacional el cambio climático no solamente es una frase, sino que es una realidad que se expresa particularmente, como es natural en el clima, pero en las condiciones en las cuales justamente nosotros tenemos que enfrentar, ya sea en el caso de Chile por los incendios forestales, ya sea, y particularmente lo que nos interesa ahora, por lo que son estas condiciones de anormalidad en el mar. Antes, ese mar que tranquilo te baña, que está en nuestra canción nacional, hoy día aparece, yo diría, es bastante difícil de encontrarlo en varias partes, en varias partes del país, a lo largo de todo su litoral. Bueno, para conversar sobre la meteorología, que pasa a ser casi una ciencia oculta, porque efectivamente, ya vamos a conversar con nuestros invitados sobre eso, o sobre los cuidados que hay que tener en la playa, tenemos a quienes ya hemos entrevistado en alguna oportunidad, que es el señor el capitán Raúl Valverde, que le damos la bienvenida, Muchas gracias. de la dirección y al jefe de meteorología de la Armada, el comandante Gonzalo Concha. Don Gonzalo, digamos, don Raúl, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa se transmite en diversos horarios. Así que un agrado, muchas gracias por estar con las cartas sobre la mesa. Ahí Buenos sí. días, muchas gracias por invitarnos a su programa. No, no, la verdad que bien. Oye, voy a empezar contigo, Gonzalo. Ya, tú eres comandante de capitán de fragata, que el capitán de fragata corresponde al grado de comandante dentro de la jerga militar y obviamente naval. Gonzalo, ¿cómo llegaste a la meteorología? Digamos, porque la meteorología, yo algo sé de eso, porque yo como soy geomensor, entonces alguna cosa tengo que ver con eso, pero ya hace muchísimos años. ¿Cómo llegaste tú a la meteorología?
Un poco quizás por el destino. Bueno, yo cuando era adolescente entré a la escuela naval, yo llegué hasta segundo medio en el colegio. Siempre tuve mucha afición por todo lo que era la geografía y la historia. Entré a la Armada sabiendo muy poco digamos, que existía el servicio meteorológico de la Armada. Eh, Hice mi carrera digamos, en términos bien normales hasta la etapa de la Academia Politécnica, y ahí fue cuando yo conocí que podía tener esta opción de estudiar meteorología. Uno en la escuela tiene un ramo de un semestre de meteorología, ahí tuve el primer acercamiento con un oficial que era entonces el jefe del servicio meteorológico. Eh, Ahí tuve los primeros conocimientos, fue un ramo que me gustó mucho, tuve muy buenas notas también. ¿Ya? Y como les comentaba, después tuve esta posibilidad de estudiar meteorología en la Armada, y para mí fue una bendición porque pude de alguna forma unir mi vocación de marino también con mi predilección por todo lo que es la ciencia y la geografía en general. Ya, o sea, digamos, yo creo que es interesante. Yo presumo que la meteorología es fundamental, o sea, porque hay que, digamos, tú estás en un buque en alta mar, digamos, una ola pequeña es distinta a una ola grande, o sea, y puedes mantener el rumbo, no me imagino que la meteorología pasa a ser un insumo de información fundamental, ¿no? Claro que sí, en el ámbito naval y marítimo, dado que uno se desenvuelve en un medio que no es el natural para el ser humano, que es estar en tierra, la meteorología es súper importante, tanto para la planificación de las operaciones, para la predicción, para ver todo lo que refiere también con los rescates marítimos cuando estamos con emergencia. Abarcamos también otras áreas como lo que es parte de la oceanografía con la predicción del oleaje, y también otra beta importante que a lo mejor la gente no sabe mucho, que nosotros también nos preocupamos de ver todo lo que es la glaciología, es decir, toda la presencia de hielo marino en el territorio chileno antártico. Bueno, no es una cosa menor. Oye, oye, Raúl, digamos, la gente en la playa, cuando tú le vas a decir, sabe que hay oleaje anormal, no ingresa a la playa, y, digamos, ¿te cree, te hace caso? O como pasa en varios países, y en Chile en particular, donde cada bañista piensa que es meteorólogo por naturaleza y puede establecer el riesgo que hay al ingresar al mar? Mira, en general, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación al programa, un gusto para nosotros estar presente nuevamente. Eh, Efectivamente, los que visitan el borde costero, tanto gente que viene afuera, desde el interior, o la gente que vive, yo creo que ha tomado conciencia de los riesgos, producto de que también han habido bastante emergencias con consecuencias fatales respecto al incumplimiento de medidas de seguridad por ingresar al mar cuando hayan avisos de marejada vigentes, tanto marejadas normales, que son lo que estamos viendo ahora, pero con las campañas de difusión que ha hecho la Armada de Chile a través de la Autoridad Marítima, y el apoyo también de todos los medios, porque es un trabajo de todos. Yo creo que la gente hace caso, la gente en general obedece, va al borde costero. Si nosotros no le decimos que no vaya al borde costero, el tema es que no se acerque a lugares peligrosos, a los roqueríos, a las rompientes, sectores con rompientes. Eso es lo riesgoso. A veces la gente por curiosidad se acerca, y ahí es donde genera un alto riesgo. Perdón, ¿qué cosa es la rompiente? O sea, porque a mí me dicen, yo voy a la playa, no se acerca la rompiente, y yo miro para todos lados y digo, ¿dónde está la rompiente? ¿Cómo yo reconozco una rompiente para saber que no debo, digamos, ingresar allí? No sé Bueno, cuánto si usted Ya, sí, las olas, para que lo entendamos en términos bien simples, se comportan como ondas en el mar, ¿ya? ya. Muchas veces uno puede estar mirando hacia el horizonte, ¿no es cierto?, desde el borde costero, y no va a advertir la presencia de olas, porque estas se comportan como ondas. Ujú. Entonces, estas ondas, cuando llegan a la orilla, a profundidades someras, se genera un quiebre de esta onda. Si nosotros hiciéramos un corte vertical en el agua, veríamos que las partículas se mueven de manera circular.
siguiendo la Ok. trayectoria de esta onda. Entonces, cuando llegamos al borde costero, donde hay poca profundidad, aguas someras, este movimiento circular se quiebra y ahí es donde se genera la ola, la rompiente, que es lo que uno ve en algunas playas, como por ejemplo acá en la quinta región, en todo lo que es en Las Salinas, en la playa de los Marineros, en Reñaca, que son playas que por lo general tienen bastante oleaje, que se ve incrementado, claro, cuando tenemos un evento de marejadas. Hay otras playas que por su configuración geográfica, muchas veces esta rompiente no se da. Siguiendo un ejemplo acá en la quinta región, en la playa de Las Torperas, que es una playa que por lo general tiene un comportamiento de olas bien mansas, bien tranquilas. Pero cuando hay marejadas, a veces también se incrementa la altura de la ola. Eso Ya. en O términos sea, bien generales. sí, no, o sea, a ver, sí, o sea, depende mucho de cuánta profundidad haya de la playa hacia el mar, digamos, va a ser el tamaño de la ola en el fondo, digamos, porque, digamos, se quiebra la ola, viene con una energía, digamos, y al cambiar la profundidad, y es ahí donde define en cierta forma el tamaño de la ola y la velocidad también para quienes está bañando ahí. Claro, como señalábamos recién, está la rompiente en la playa, en el borde costero, está ¿Mm? dado por la configuración geográfica de la Exacto. playa, la pendiente, digamos, hablemos de la profundidad y la arena. Está dado también por sectores de roqueríos, porque ahí en los roqueríos no está esta suave pendiente que presenta las playas, la ola llega directo y se genera la rompiente que nosotros llamamos. Y también está dado por la dirección del oleaje, porque es distinto. El oleaje dominante en las costas de Chile viene del suroeste, asociado a los vientos dominantes, producto del anticiclón del Pacífico. Pero en ciertas ocasiones, como lo que tenemos por estos días, vienen oleajes del norte. En este caso, una marejada que se generó en el hemisferio norte, cuando allá es invierno, en los mares del Pacífico de Norteamérica, y estas olas navegaron de un hemisferio a otro y llegan hasta nuestras costas. Es una condición normal de la época, no es para, digamos, para espantarse, digamos, es algo que suele suceder en la época estival nuestra. O bien, también podemos tener olas del norte cuando tenemos presencia de sistemas frontales, sobre todo en la época de invierno, en la zona centro y en el sur. Ya vamos a volver un poco a eso, pero Raúl, digamos, ¿de qué depende que coloquen banderas con diferentes colores en la playa? Depende, como imagino, del tipo de oleaje que haya conforme las previsiones que meteorología entrega. Pero ¿qué otros elementos se consideran para poder establecer el grado de peligrosidad que hay en una playa o si es apta o no apta para el baño? ¿Por qué esa bandera es tan importante que uno la vea? Mira, la bandera es relevante, pero lo principal es saber si la playa es apta o no apta para el baño. Y hay dos Ok. definiciones que están bien claras y que las diferencian sustancialmente una de otra, porque una playa apta para el baño, como dijo el comandante Concha, y súper claro, es una playa que reúne las condiciones geográficas esenciales para que no sea peligrosa. Por ejemplo, una pendiente suave, donde no llegue una rompiente violenta en el borde, haya oleaje suave, esté protegida, no tenga roqueríos ni restos náufragos. Eso genera que sea una playa apta. Además, tiene que tener un responsable. Eso es súper importante. Ese responsable es el encargado de la seguridad, de toda la implementación de seguridad que tiene que tener esa playa, que la Capitanía de Puerto de la respectiva jurisdicción le dice qué es lo que tiene que tener. Cada playa es distinta por su extensión, por la cantidad de visitantes, etcétera. Entonces, el capitán de puerto le dice al responsable, tiene que tener X salvavidas, tiene que tener su primer auxilio, las sillas, la señalética, y un montón de exigencias que dependen de cada sector jurisdiccional. Eso es una playa apta para el baño. Obviamente que tiene que tener su bandera verde y a veces una playa apta para el baño también tiene bandera roja. ¿Por qué? Porque si estamos sujetos a condiciones meteorológicas como un aviso de marejada o mal tiempo, la playa apta para el baño en alguna condición del día o de la semana va a tener su bandera roja. No así la playa no apta para el baño. Una playa no apta para el baño es todo lo contrario.
es una playa que tiene un fondo disparejo, una pendiente abrupta, puede ser sucia en el sentido de que tenga rocas, restos náufragos, abierta con mucha rompiente, le llega mucho viento. Todos esos factores hacen que sea no apta para el baño. Hay playas no aptas para el baño que tienen responsables, por ejemplo, una que es muy conocida, o un sector muy conocido que son el sector de Reñaca, del 1 al 5, son 5 sectores. Todos esos sectores tienen salvavidas, o sea, tienen un sistema de seguridad, pese a que siempre son no aptas para el baño. Ese es una condición. Y obviamente las playas que no haya un responsable, automáticamente queda como no apta para el baño, aunque sea una playa espectacular, reúna las condiciones geográficas, pero si no hay un responsable que esté con el sistema de seguridad adecuado, la playa automáticamente queda no apta para el baño. En ese tipo de playa, normalmente los capitanes de puerto a lo largo del país coordinan con los municipios para que los municipios instalen señalética en la cual diga que la playa no es apta para el baño. Y esa definición de no apta para el baño lo hacen ustedes. Efectivamente. Por ejemplo, un resumen de esa definición lo pueden encontrar en una aplicación que tenemos y que se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil, que es Playa Chile. En esa aplicación, que es sumamente interesante, súper fácil de utilizar, aparecen varias cosas, como todas las playas aptas y no aptas que existen en el país, cómo llegar a la playa, consejos de seguridad, y algo súper relevante que está vigente hoy día mismo es que si ustedes se meten a esa aplicación de Chile Playa, de Playa Chile, perdón, pueden ver que hay un aviso de marejadas vigente, de marejadas anormales. O sea, los avisos están ahí. Ya, las marejadas normales, digamos, Gonzalo, digamos, ya lo explicabas tú, como son elementos o son procesos o son fenómenos naturales que se dan de forma distinta en verano o en invierno. Ahora tenemos marejadas a raíz que vienen del norte, o sea, desde Norteamérica, donde, como tú bien decías, están en invierno allá. Ahora, ¿qué tan difícil es hacer pronóstico? Porque lo que yo sé, y por favor me corrige con toda confianza, es que el Océano Pacífico para nosotros es un problema, o sea, es una bendición por la cantidad de mar que tenemos, el litoral que poseemos, ¿ya? Pero sucede que hacer pronóstico es muy difícil porque lo que pasa entre Isla de Pascua, o entre Sala y Gómez y nuestro borde costero puede cambiar todo, desde que la luna se modifique o sea, tenga algún tipo digamos, de influencia distinta, hasta por una cantidad de otros sucesos que pueden pasar en otras partes del planeta. ¿Qué pasa con los pronósticos? Es decir, ¿en qué se apoyan para hacer pronósticos? Bueno, los matinales hoy día tienen una competencia por quién hace mejor pronóstico, de si va a llover, no va a llover, etcétera, pero pocos matinales se preocupan del tema marítimo, perdón, del tema del oleaje o lo que pasa en el mar. Bueno, el tema cobra más relevancia quizás en la época estival, cuando tenemos más visitantes en el borde costero. Eh, Respondiendo a la pregunta, el oleaje en el mar se genera por diversos factores, pero el factor predominante es el viento, ¿ya? Hay otros factores que inciden de menor manera, pero el principal es el viento. Este viento se puede generar en lo que se llama el campo lejano, en zonas alejadas a la costa, o bien campo cercano, de manera más directa. El caso que tenemos el día de hoy es de campo lejano. Como mencionábamos recién, producto de sistemas frontales y fuertes temporales que se están dando en el hemisferio norte, estando allá en invierno, se han generado fuertes oleajes que van pasando de un hemisferio a otro y llegan hasta nuestras costas, con un periodo de ola bastante largo. Es decir, el periodo se refiere al tiempo que transcurre en segundos entre una y otra ola consecutiva. Entonces, si bien son olas que no tienen mucha altura en alta mar, pero sí tienen un periodo bastante largo, entonces es un volumen, una masa de agua que se va desplazando y que cuando llega a la costa, con la explicación que dimos hace un par de minutos, se genera una rompiente fuerte. Ya. Con respecto a la predicción, bueno, hay una forma de poder predecir los oleajes, es la configuración sinóptica que está presente.
tanto en nuestras costas como en el resto del Océano Pacífico, para saber dónde están las áreas donde hay mayor intensidad de viento y de esa manera ver cuánto va a ser el oleaje que se va a generar y hacia dónde se va a proyectar. Eso es una cosa. También hay otras formas de monitoreo, principalmente mediante boyas. Acá en nuestras costas el Servicio Hidrográfico de la Armada cuenta con algunas boyas con las cuales podemos contar con información en tiempo real para monitorear el oleaje. Existen otras tecnologías como boyas, que también podría mencionar algunos ejemplos, como un proyecto que hasta hace poco estaba vigente con la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica. Ellos colocaron ciertos sensores de boyas en algunas bahías para hacer un monitoreo del oleaje, también para validar un modelo de predicción numérica que ellos desarrollaron, que es muy efectivo. Y ahí también paso a dar la otra tecnología que hoy en día se cuenta. Existen modelos numéricos que nos ayudan a hacer una predicción del oleaje, ¿no es cierto? También otro ejemplo que aplicado se pueden emplear radares. Por ejemplo, hasta hace un par de años atrás, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción desarrolló un proyecto que se llamaba CHIOS, que básicamente consistía en la instalación de radares Doppler HF en el borde costero, los cuales tenían la capacidad de medir la altura de la ola. Y también tenía una aplicación que era la más importante, que tenían capacidad para eventualmente medir la venida de un tsunami. Me imagino que a todo eso se suman los satélites y la información. Usted, que si tú como jefe de meteorología o la Armada, se contacta con otros centros meteorológicos a nivel mundial para poder hacer el cruce de información y ver digamos, establecer cuáles son los niveles de riesgo. Por ejemplo, hace pocos días atrás hubo un terremoto 7.5 en Japón. Ya, digamos, y rápidamente el CHOA, acá en Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, dio cuenta de que no había riesgo de tsunami, con una lección que aprendimos en el 2010, ya digamos, hace más de una década. Digamos, ¿cuál es el nivel de coordinación que hay a nivel mundial por el tema meteorológico? Hoy en día hay mucha información abierta, es decir, se comparte información sin ningún tipo de inconveniente entre instituciones, entre países. Eso es muy importante porque nos permite intercambiar información y tener un monitoreo general, tanto a nivel global como a nivel más localizado de las condiciones meteorológicas. Estamos conectados. El ejemplo que hemos estado dando en esta conversación, lo que sucede en Norteamérica después nos repercute a nosotros. También, por ejemplo, si nosotros tenemos una marejada del sur, que es como lo más recurrente, después esa marejada llega hasta las costas de Perú, el sur de Ecuador. Entonces estamos todos interconectados y de alguna forma tenemos una interdependencia. Por lo que usted señalaba recién también se hace más evidente con todo lo que es el sistema de alarmas de tsunami en el Pacífico. Los centros de monitoreo de Japón, de Estados Unidos, en Hawái, conectados directamente con el CHOA. Lo que pasa si ocurre un sismo, un terremoto de gran magnitud en el Pacífico, eventualmente podemos tener un potencial peligro de tsunami en Chile y a la inversa también. Un terremoto en Chile puede causar un tsunami en el otro lado del Pacífico. Es complicado. Oye, Raúl, ¿cómo han planificado ustedes este periodo de vacaciones? ¿Ah? ¿Cuáles son los riesgos más importantes que tenemos en las playas? ¿Qué es lo que se mira? Me interesó mucho esa aplicación de Playas Chile, que lo puedan bajar quienes tenemos celular o recorren la costa, el borde costero. Pero ¿cuáles son digamos, las prioridades para este verano? Bueno, las prioridades que tenemos en este verano es brindar y trabajar con otras instituciones para dar seguridad a la población que concurre al borde costero. No olvidemos que nosotros contamos con nuestra Policía Marítima, que opera en todo Chile, en nuestra área jurisdiccional, nosotros como autoridad marítima tenemos una policía marítima que tiene una jurisdicción que abarca desde nuestro mar territorial, nuestras 12 millas, hasta los 80 metros medidos de la línea de más alta marea.
Ujú. Por lo tanto, tanto en el borde costero, también como sectores fluviales y lacustres, donde tenemos principalmente la función de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, en este sector jurisdiccional, y también tenemos la responsabilidad de resguardar los espacios públicos jurisdiccionales en conjunto con otros. ¿Qué quiero decir con otros? Con otras policías, como por ejemplo Carabineros de Chile o los municipios con sus fiscalizadores municipales, etcétera. Por lo tanto, nuestro trabajo, que tenemos las mismas funciones policiales, sin embargo, tenemos el conocimiento y la capacidad para operar en el mar, en ríos, en lagos y además en los sectores terrestres como bordes costeros de ríos y lagos. Nuestras funciones como Policía Marítima son bastante amplias. Aparte de todo eso, tenemos que fiscalizar otras cosas como temas medioambientales, temas pesqueros, temas de regulación de todo lo que es la Marina Mercante Nacional, etcétera. Son muchas funciones y nos preparamos, obviamente, para enfrentar este periodo estival trabajando en conjunto, y lo recalco porque es súper importante, con otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Oye, Raúl, no puedo dejarte hacer la pregunta. Digamos, si yo quiero hacer una fiesta en la playa, digamos, o a la orilla de un lago, ¿ya? Porque estamos pasando bien, nos vamos todos para allá a las 2 de la mañana, ¿eso lo podemos hacer o hay que pedir permiso? Que no sé yo, ¿hay alguna, no sé, alguna normativa, alguna regulación respecto a eso? Porque, claro, muchas veces nos hemos encontrado que, claro, porque vamos a ser un grupo de jóvenes. Que si yo, después uno termina metiéndose al mar o al lago, pero estamos hablando de las 4 de la mañana, y no en condiciones digamos, normales. En general es súper relativo. Depende de cada capitanía de puerto a lo largo del país, de cada municipio, porque hay a veces ordenanza, cierta normativa de un municipio que puede autorizar ciertas actividades, o también del gobierno regional. Por lo tanto, depende de cada caso. A veces se hacen fiestas cercanas a la playa, pero no se hacen en la playa, sino que hay muchos terrenos que colindan con el mar. Entonces son Ujú. terrenos particulares donde se hacen algunos eventos, y claro, a veces da la sensación de que están en los terrenos de playa, pero son terrenos particulares. Pero depende de cada lugar y la actividad que se vaya a hacer. Y Ya, ok. ahí obviamente que no solamente la Capitanía de Puerto da la autorización, sino que también hay otros organismos competentes que tienen facultades para otorgar la autorización, y se hace ahí de forma colegiada en algunos casos. Claro. O sea, lo ideal sería que si a mí se me ocurre hacer una fiesta en la playa, al menos o sea, me informe cuáles son las condiciones en la zona en que estoy, qué sé yo, para ver si hay ordenanzas municipales, hay algún tipo de cosa, y Claro. eventualmente de aviso, para informe a la autoridad competente, o en el caso de ustedes también a la Capitanía de Puerto, que va a haber un evento en la playa por tema de seguridad. Tienen que pedir autorización, o sea, Ya. hay que pedir autorización, y se analiza, y obviamente que dependiendo de cada actividad que se haga, si es muy masiva, también compete a la delegación Ujú. provincial. Por lo tanto, no es tan simple y requiere hartos permisos sectoriales para poder realizar algún evento. Sí, no, y hacerlo con seguridad además, pues, porque además todo eso requiere una coordinación, como tú me dices, de muchos servicios para que ese evento efectivamente se mantenga dentro de las normas, como yo diría, digamos, razonables, digamos, y efectivamente lo puedan pasar bien, ¿ah? Y no Claro, después temas estar con... sanitarios, servicio de puesto interno, municipio, son Exactamente. varias. Y, Gonzalo, a ver, una duda. Digamos, yo siempre he escuchado que pasar el Cabo de Hornos es tormentoso, porque es azaroso, o sea, te puede tocar un mar calmo, ¿ya? Como un mar que te hace trizas, qué sé yo, y efectivamente hubieses deseado no subirte al buque o barco que está pasando por ahí. ¿Cuáles son las características de nuestro litoral? Porque finalmente, digamos, no son solamente, no sé, 100 kilómetros de litoral, estamos hablando de más de 3.000 kilómetros.
¿ah? Y estamos en el Polo Sur, como cercano al Polo Sur. Tenemos una corriente de Humboldt que se nos va alejando, yo diría ya, como serían los marinos, algún que uno aprendió a la cuadra, ¿no es cierto?, de Coquimbo, empieza a alejarse y ya como empieza a tomar otro rumbo, hasta donde yo por lo menos me recuerdo. ¿Cómo caracterizaríamos el desafío meteorológico de Chile con esta longitud que tenemos de costa? Bueno, tenemos nuestra configuración geográfica de norte a sur nos da una gran variedad de climas, ¿no es cierto? Eso nosotros, yo creo que todos lo sabemos, partiendo por el clima desértico del norte, el clima mediterráneo en la zona central, el clima oceánico húmedo del sur y el clima estepárico ahí en Magallanes, más el clima, ¿no es cierto?, de montaña con la cordillera de los Andes. Nosotros por nuestra configuración geográfica tenemos una corriente de Humboldt que llega desde el Pacífico, desde el oeste hacia el este, más o menos en la altura del Golfo de Penas. De ahí un brazo, la corriente de Humboldt se desplaza paralelo a la costa hacia el norte. Pasa prácticamente por toda la costa de Chile desde el Golfo de Penas hasta Arica, y ahí continúa la corriente de Humboldt por la costa de Perú hasta las Galápagos, en frente a Ecuador. Y otra corriente marina se desprende hacia el sur y pasa por el Cabo de Hornos, desde oeste a este, es decir, desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico, también siguiendo una línea paralela de la costa antártica. Con respecto a los vientos, por lo general la zona norte tiene un predominio de la vaguada costera, una extensión de una baja presión térmica, y los vientos tienden a ser más moderados, generalmente de dirección norte o sur, pero de una intensidad más moderada. Después en la zona centro hay un predominio del anticiclón del Pacífico, que en la costa de Chile continental son vientos dominantes del sur, ¿no es cierto?, que se ven alternados cuando la vaguada costera avanza un poquito más al sur con vientos del norte de baja intensidad, o bien cuando en la época de invierno tenemos sistemas frontales con vientos de dirección norte también, con una intensidad un poco mayor. Me quiero detener un momento para aclarar que cuando uno habla de viento sur, es desde donde viene. Por ejemplo, si yo hablo de viento sur, viene del sur, y si hablo de viento norte, viene del norte. Eso aplica tanto en el tema marítimo como aeronáutico. Y más al sur, tenemos un predominio de las bajas presiones asociados a los sistemas frontales, con vientos de dirección norte, en toda la parte ya de Chiloé, ¿no es cierto? Y ya en la zona austral, en la región de Aysén y Magallanes, y el caso del paso del Cabo de Hornos y Mar de Drake, vientos de dirección oeste. Ahí tenemos los que se conocen en el mundo de la vela, los westerlies, son vientos del oeste que circulan en los dos hemisferios en torno a la latitud, desde la latitud 40 hacia el sur, entre la latitud 40 y la 60. Eso estamos hablando acá en Chile, desde Chiloé hasta prácticamente el Cabo de Hornos, el Mar de Drake. Sí. Hay un libro muy, muy bonito que escribió Felipe Cubillos, que él dio la vuelta al mundo con otro velerista en una embarcación a vela tiempo atrás, y él describe muy bien cómo se comportan los vientos en los mares australes. Y habla de estos westerlies, él lo escribe con muy gráfico lo que yo le estaba comentando. Gonzalo, ya vamos terminando, en pocos minutos, pero no puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta. Eh, ¿Ustedes tienen estación meteorológica en Antártica? Porque la Antártica está de moda, o sea, está de moda en términos geoestratégicos, en términos geopolíticos. La Antártica me da la impresión que es algo distinto a todo lo que has, digamos, relatado hasta ahora. Sí, bueno, Chile tiene bases permanentes en el territorio chileno antártico, y también hay algunas bases que son de uso estival, en la época de verano. En todas estas bases hay estaciones meteorológicas, tanto de instituciones afines a la ciencia, como por ejemplo el Instituto Chileno Antártico, algunas universidades, también nosotros como Armada tenemos estaciones meteorológicas, y también la Dirección Meteorológica de Chile, que está vinculada con la Dirección General de Aeronáutica Civil, también cuenta con estaciones meteorológicas. Así que tenemos, por lo tanto, un monitoreo de las condiciones ahí en el continente helado.
sumado también a la información que pueden proveer bases de otros países. Cabe señalar que en nuestro territorio chileno antártico hay presencia también de bases de países, de otros países, digamos, que también tienen presencia. Raúl, ¿cuáles son las recomendaciones finalmente, ya en el último minuto que nos quedan, que tú quisieras resaltar como más relevantes dentro de este periodo y, bueno, y que coopere justamente a la seguridad y a toda la labor que hace como la Policía Marítima, que todo lo que hace la Capitanía de Puerto en todo nuestro país? Porque finalmente es un periodo riesgoso para nosotros en las playas y en los bosques. Sí, bueno, primero descarguen la aplicación Playa Chile. Es una muy buena aplicación para poder guiarlo, orientarlo, darle consejos de seguridad eh, y puedan tenerla a mano. Lo segundo, ocupar los espacios públicos en nuestro borde costero de buena forma, ya que es de todos y todos tienen derecho a ocuparlo, pero como les comenté, utilizándolos bien. Eh, Vayan o báñense en playas aptas para el baño, infórmense antes de ir a una playa si es que hay un aviso de marejada vigente, ya que de verdad hemos visto muchos casos que son dramáticos y queremos evitarlo. Por eso hacemos este llamado a la autoprotección, al cuidado, cuiden a sus familias, que este verano sea un verano bonito, que lo recuerden, que no sea un verano que recuerden alguna desgracia. Váyanse en playas aptas para el baño con bandera verde, háganle caso a los salvavidas hacen un tremendo trabajo. Hemos visto últimamente gente agrediendo a los salvavidas, que eso es impresentable. Son personas que arriesgan la vida por otros y a veces producto de irresponsabilidades generan este tipo de conducta. El bañarse en lugares o el tener una acción temeraria, imprudente, arriesga multa. La policía marítima, si detecta a alguien que efectivamente incurre en reiteradas ocasiones en quebrantar la seguridad propia al bañarse en lugares inadecuados, exponerse innecesariamente, los pueden citar a la Fiscalía del Ministerio Público. Hay un artículo del Código Penal, que es el 496, número 9, que dice que esto es una falta. Así que hay gente que arriesga multas por esto. Y principalmente no aprender a nadar en el mar, no ingerir alcohol, droga y ingresar a nuestro espacio acuático, y no tirarse piquero en lugares complicados porque de verdad pueden generar un accidente grave. Son detalles que los pueden encontrar o en el 137, en la página 137.cl, ahí hay mucha información. Estamos haciendo una campaña fuerte en nuestras redes sociales y le agradecemos el espacio que nos dan también para difundir este tipo de información. Gracias, Raúl Valverde, capitán, el jefe de comunicaciones de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile. Gonzalo, ¿alguna cosa que consideres prudente en términos meteorológicos dar a conocer en términos de, bueno, qué cosa es lo que se viene, qué tan grave es el cambio climático asociado al mar, por ejemplo? Bueno, el cambio climático yo creo que es una realidad. A veces hay gente que debate si es por una cuestión natural o por acción antrópica, o puede que sea de los dos, puede que estemos pasando en un ciclo natural, pero que es evidente también que la acción del hombre está catalizando o incrementando los efectos de un eventual o posible cambio natural del clima. Esto está generando efectos que son visibles en todos los ámbitos. Los temporales son cada vez más intensos en relación a la cantidad de lluvias o viento. Se ha incrementado también los efectos del oleaje, las marejadas. Hay cambios con respecto a la cantidad de precipitaciones, ¿no es cierto? Hemos tenido una sequía prolongada en la zona centro. Por lo tanto, invitar a la gente que se informe más sobre estos temas. Eh, eh, También considere el factor meteorológico para su planificación de actividades. Por ejemplo,
si van a visitar el borde costero, informarse si van a haber marejadas. También nosotros siempre estamos para servir al usuario marítimo. El usuario marítimo es todo aquel que ocupa el mar, desde el bañista hasta el pescador artesanal, la actividad marítimo portuaria, en fin, todo lo que esté, toda actividad que esté relacionada con el mar. Nosotros estamos para servirles a ellos y para que nuestra información les sea de utilidad, para que puedan trabajar, puedan hacer actividades deportivas o de esparcimiento con seguridad. Bueno, agradecemos al capitán Raúl Valverde, jefe de comunicaciones de la Directemar, y al comandante Gonzalo Concha, jefe de meteorología de la Armada de Chile, por toda esta información que no siempre está disponible digamos, de la forma que lo hemos presentado y que yo diría cada vez más relevante porque finalmente, si usted está informado de lo que hay que hacer o no hacer en la playa, pero a su vez conoce cuáles son los factores meteorológicos más importantes que hay y toda una organización pendiente de todo eso para brindarnos seguridad, digamos, a todos nosotros, a todos los que estemos en la cordillera, en el lago o en el borde costero o tengamos la posibilidad de estar en alguna embarcación en el mar. Este 2024, en general, va a estar marcado por los conflictos bélicos, particularmente el de Ucrania-Rusia, que posiblemente tenga una solución pronta. Yo me atrevería a decir que durante el primer semestre, donde la solución estaría orientada a un armisticio, donde Rusia mantendría el control de los territorios ocupados, Ucrania mantendría su situación como país, pero ya con un alto al fuego efectivo y con una tensión permanente, dicho sea de paso, durante todo el 2024. Sin embargo, lo que más preocupa de Ucrania es que a Ucrania le corresponde eh, elecciones para poder ver si acaso Zelensky sigue en el poder o no. Y acá tenemos un problema. Zelensky ha señalado y está haciendo todas las gestiones respectivas para utilizar la guerra como el argumento principal que le permita mantenerse en el poder. Al otro lado, hay al menos 6 candidatos a la presidencia en Ucrania, lo cual ya es complejo porque quiere decir que Zelensky no tiene un apoyo co cohesionado o un apoyo, yo diría, homogéneo detrás de él respecto a cómo ha manejado el conflicto con Rusia. A su vez también debemos considerar que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han ido colocando más cuestiones sobre la mesa respecto al desempeño de Zelensky. En consecuencia, Zelensky no va a tener un buen año 2024 en lo político, tampoco en lo que es el manejo militar de la guerra, y tampoco del punto de vista interno. El problema adicional que tiene Ucrania es que ha ido quedando en evidencia que el crimen organizado, donde participan, yo diría, personajes, y digo personajes porque son conocidos o están relacionados con la red de poder a nivel de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, incluso me atrevería a decir también de otros continentes como Asia. De hecho, lo que sucede en Ucrania es que se ha ido transformando en un centro muy eficiente para el tráfico de todo tipo de cosas, es decir, la instalación de una organización de crimen organizado bastante sofisticada, que tiene, yo diría, focos en el tráfico de personas, en la trata de personas, de hecho, también, aparte del narcotráfico, aparte de lo que es contrabando, aparte de lo que es falsificaciones, el tráfico de armas como elementos esenciales. Entonces, yo diría el tema de Ucrania ya va a ser un tema. En lo que se refiere a la situación bélica que está sucediendo en la Franja de Gaza, específicamente a raíz de la contraofensiva israelí en virtud del ataque del grupo terrorista Hamas, me temo que las expectativas para el 2024 es que ese conflicto se va a mantener. Y se va a mantener básicamente porque las acciones del grupo Hamas no solamente se están limitando a Gaza, sino que ya tenemos al Hutíes en Yemen, ¿no es cierto?, que está afectando el canal de Suez, está afectando todo lo que es el tráfico marítimo internacional, puesto que están asaltando los buques de bandera estadounidense o con destino o que tengan origen en Israel. Y eso significa en la práctica que el tráfico marítimo internacional, particularmente de carga, tiene que tomar rutas más largas, es decir, se interrumpe la cadena de suministro y esa cadena de suministro al interrumpirse tiene un efecto económico, obviamente, en el precio final de los bienes que se transportan a través de contenedores.
consecuencia, acá hay un tema y probablemente en los próximos días vamos a tener noticias respecto a cuál va a ser el despliegue que va a hacer Estados Unidos para poder controlar a los hutíes que están en Yemen. Yemen, dicho sea de paso, es uno de los países que está en una guerra civil. Yemen está dividido en dos. Y sin lugar a dudas, hay una situación donde los hutíes tienen financiamiento, tienen capacidad militar, o sea, de hecho asaltan los buques, ¿no es cierto? Eh, Tienen una capacidad misilística también, y a eso se suma también el aumento de la actividad terrorista o la actividad de estos grupos, como es el caso de Hezbollah en el Líbano. Consecuencia, la situación ahí tiende a mantenerse en términos con una tensión internacional importante en lo geopolítico, porque estamos hablando de una zona que provee de petróleo a Occidente, estamos hablando de una zona de interés de China, estamos hablando de una zona donde hay, yo diría, importantes recursos naturales perdón, asociados a uranio, asociados a petróleo, como decíamos, pero donde el equilibrio geopolítico es bastante precario. Parte importante de los países de África actualmente están en una situación ya sea de golpe de Estado, de divisiones o guerras civiles o conflictos internos bastante violentos. En consecuencia, hay ahí un tema. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, en toda esa zona, Medio Oriente, África y una parte de Asia, hay más de 140 grupos terroristas acreditados por Naciones Unidas. En consecuencia, es un escenario que es bastante complejo y por esa razón nos atrevemos a decir que la situación de Gaza tiene, yo diría, para todo el año 2024, ojalá no sea así, ya dado de que el impacto de la contraofensiva israelí en términos humanitarios cada vez es mayor. Israel ha perdido reputación mundial y su situación lo lleva a un aislamiento cada vez más evidente en el sistema internacional. Del mismo modo, es bastante claro de que los organismos internacionales no tienen capacidad para poder ocuparse de lo que sucede ahí o dar una solución efectiva a lo que es el conflicto. Recordemos que el tema principal, más allá de que pensemos de que Netanyahu puede ser parte del problema o parte de la solución, es que el pueblo palestino, que básicamente es árabe, no todos los palestinos son musulmanes, por lo pronto, no, el pueblo palestino decía, requiere un interlocutor. Lo que no puede ser, y ahí estamos nosotros de acuerdo también, es que se plantee como interlocutor a una facción del pueblo palestino que está representada por Hamas, que es un grupo terrorista, yihadista, es decir, tiene una interpretación extrema del Corán y que busca no solamente eliminar a los israelitas o a los judíos, sino que a su vez también eliminar a todos los infieles, independiente que sean los judíos. Y en esa perspectiva, la acción de Hamas, digamos, no puede transformarse en que ellos sean los interlocutores. Hoy día se requiere un interlocutor del pueblo palestino para poder generar el Estado palestino y generar las condiciones de una hoja de ruta que permita tener el territorio, tenga las condiciones, etcétera. Pero eso hoy día no está sucediendo y probablemente es el gran desafío. Esto deja que la solución en toda la zona de Medio Oriente dependa de las potencias, pero también hay potencias ahí intervinientes que son, llamaríamos, emergentes o potencias medianas, como es el caso de Irán, es el caso de Arabia Saudita, es el caso de Turquía, que son países que inciden directamente en cuál es la ruta que se va a tomar en Medio Oriente. Pero esa ruta no se puede plantear sin preguntar a Egipto, no, sin preguntar a Jordania, que son los países que poseen, ¿no es cierto?, una influencia directa y que son vecinos efectivamente de Israel. Pero también ahí tiene un rol Emiratos Árabes Unidos, sin lugar a dudas Qatar también. Si usted empieza a mirar el puzzle, es bastante complejo y eso nos lleva a pensar lo que señalábamos inicialmente. La situación en Medio Oriente y particularmente en Gaza va a mantener ese alto costo humanitario con las víctimas civiles de un conflicto que podría haberse evitado, pero que da paso además a un tema que no es menor. Lo que hizo Hamas cuando ataca a Israel el 7 de octubre, ¿no es cierto?, del año pasado, plantea un cambio que es relevante desde el punto de vista del accionar terrorista. El accionar terrorista normalmente, y tal cual ha sido por décadas hacia atrás, siempre se basa en atentados específicos a instalaciones, personas, qué sé yo, autobombas, bombas humanas, y todo eso lo conocíamos.
Sin embargo, la acción de Hamás que hace digamos, contra Israel es inédita porque utiliza capacidades propias de un ejército en forma. ¿A qué me refiero? A que el ataque es por cielo, mar y tierra. Es decir, ocupa todas las vertientes o todas las dimensiones del accionar militar. Y eso es un cambio, yo diría, fundamental o que marca un punto de inflexión respecto al surgimiento o aparición de un terrorismo mucho más organizado, con capacidades militares, que solamente lo habíamos visto, digamos, en un contexto completamente distinto, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Ni siquiera ISIS, cuando estuvo en Medio Oriente muy activo, tenía esas capacidades. Hoy día jamás tiene drones, tiene una capacidad digamos, de hacer un ataque aéreo, a través, como lo vimos el 7 de octubre, de usar lanchas, de usar digamos, capacidades navales, lo cual ha colocado en alerta a todo el sistema de seguridad internacional. Si a eso le agregamos de que jamás busque el apoyo de otros grupos terroristas, y ahí tenemos a los hutíes, ¿no es cierto?, en Yemen, a lo cual hacemos referencia, tenemos a ISIS con su campo de entrenamiento, ¿no es cierto?, en toda la zona de Cachemira y aledaña, donde está el límite con Afganistán, China, Pakistán e India. Sin lugar a dudas, empieza a haber una preocupación respecto a un update del accionar terrorista que está colocando, como decíamos, ¿no es cierto?, en alerta por los riesgos que eso puede implicar y dónde podría encontrar jamás apoyo de otros grupos terroristas. En ese contexto, ya en Brasil, digamos, en el mes de diciembre, se habían detenido a personas que provenían del Líbano y que fueron acusadas de querer hacer un acto terrorista en Brasil. Pero ya esta misma semana en Argentina, el gobierno de Milei, digamos, detiene a personas sospechosas de querer hacer un atentado en Argentina. Ahora, Milei, sin lugar a dudas, es un objetivo, digamos, para estos grupos terroristas importante, porque primero él se ha comprometido con Israel y con Estados Unidos, es decir, se alinea con estos dos países. Se transforma además digamos, en un blanco porque defiende al pueblo judío, y deja, digamos, y ataca a Hamas. Y en eso hace que la situación de Argentina sea particularmente delicada en términos de que los riesgos de ataque terrorista en Argentina han aumentado en virtud de lo que hemos señalado. Es decir, el terrorismo hoy día islámico puede llegar a América Latina. El antecedente más cercano que tenemos o que nos importa es el ataque a la AMIA, que fue realizado, ¿no es cierto?, entonces, por Hezbollah, ahí está involucrado Irán también, y esto podría volver a suceder. Y eso es lo que hoy día mantiene una alerta que es bastante importante. Mientras tanto, en nuestro país, en Chile, eh, la crisis de inseguridad se ha transformado, yo diría, en parte de la agenda. Y si bien es cierto, el gobierno ha hecho muchas acciones, también es cierto de que esas acciones no logran trascender ni dar tranquilidad a la población. En esa perspectiva, la idea de citar al Consejo de Seguridad Nacional pasa a ser una opción interesante, por un lado, pero que debe ser adecuadamente canalizada por el jefe de Estado. Porque hoy día es el Estado el que está cuestionado por el crimen organizado, la delincuencia, la violencia. Y no es solamente el gobierno. El gobierno es el responsable de una gestión eficiente para poder neutralizar justamente estas bandas delictivas que generan una inseguridad que afectan directamente las condiciones de desarrollo de la sociedad. Y para eso el Consejo de Seguridad Nacional, que está reglamentado en los artículos 106 y 107 de nuestra Constitución, actualmente vigente, establecen que la seguridad nacional está directamente relacionada con la estabilidad institucional. Si no se alinean efectivamente, las distintas instituciones del Estado con una propuesta concreta de parte del Ejecutivo para que no exista impunidad ni exista corrupción, difícilmente esta crisis se va a poder superar en el corto plazo y por el contrario, nos vamos a ir acercando a una inestabilidad institucional muy complicada que va a afectar directamente al gobierno, pero con altos costos para la sociedad en su conjunto, no solamente por la violencia, sino por los costos económicos asociados a todo esto. Es decir, en nuestro país tenemos una crisis que es fundamental. Agréguele o agreguemos a ello
¿no es cierto?, lo que es la inflación para el año 2024, es decir, una situación económica que no va a ser fácil, más allá de que los números puedan ser, yo decía, algo positivos, pero eso no va a retrotraer lo que es el aumento de la economía informal, el aumento de los precios, una inflación que no depende solamente de la gestión económica del gobierno, sino que está completamente ligada a lo que pasa a nivel internacional. No tenemos tampoco claridad en torno a lo que va a ser el desarrollo político, porque vamos a tener propuestas de reforma, aparte de la acusación constitucional contra el ministro Montes, que ya es un tema, sino que vamos a tener la preparación y la búsqueda de dineros para las campañas políticas en el mes de octubre. Y probablemente ahí van a aparecer como el caso convenios y la forma en que los empresarios quieren de alguna forma cooperar a que no exista en la práctica, ¿no es cierto?, una posibilidad de polarización o que afecte mucho más la economía de lo que hoy día tenemos. Ahí tenemos todo un tema que es necesario tenerlo presente y del cual no nos podemos, digamos, no lo podemos soslayar por una parte, pero tenemos un año complicado donde se requiere una gestión gubernamental que le dé fuerza al Estado en su conjunto, pero a su vez también sea capaz de dar respuesta a las expectativas de la sociedad y a la solución de los problemas que hoy día la comunidad nacional tiene. Entonces, ahí yo creo que hay una plataforma, digamos, importante. Eh, Vamos a tener en la práctica, ¿no es cierto?, digamos, el mes de febrero, pero ya cada vez más, febrero dejó de ser pausa, es parte de una agitada agenda que vamos a tener que ver cómo lo enfrenta el gobierno, los partidos políticos. Y por último, yo diría lo importante acá es reducir partidos políticos. Esperamos realmente de que unas reformas políticas que se plantee es retomar lo que se dijo por los expertos, por la comisión experta en su minuto, luego por el Consejo Constitucional, en términos de colocar umbral para que los partidos políticos existan. No puede ser que tengamos 26 partidos, que eventualmente podamos llegar a 39, sino que debemos colocar trabas para que esa cantidad de partidos sea menos de 20 por lo menos, de tal forma que permitan los acuerdos. Muchas gracias. Y a ustedes que nos siguen semana a semana, digo, en las cartas sobre la mesa, también pedirle que estas cosas las converse con su cercano, con su núcleo, si hace alguna actividad recreativa en su casa, en otra parte, las converse, porque efectivamente la conversación y el diálogo permiten que estas cosas efectivamente sean eficientes y efectivas, porque la conversamos entre nosotros a partir de un conocimiento especializado como el que hemos tenido ahora con nuestros entrevistados y nos permite tener mucha más seguridad. Y no olvide, el diálogo finalmente permite fortalecer la comunidad, pero también permite fortalecer nuestra democracia, que es fundamental en todo ámbito para que todos tengamos la responsabilidad que cada cual le compete en darle solidez a una comunidad que se cuide a sí misma, pero también cuide nuestro país. Así que muchas gracias a nuestro invitado nuevamente y gracias a ustedes por seguirnos semana a semana y nos vemos en una semana más.